la locura. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos a Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Producción Nadia Mallorquín. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión del segundo año de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo estás, Nadia? ¿Y cómo estás, Ana? Buenas tardes, chicas y chicos. Buenas tardes. Bien, hoy una tarde fresquita de este 8 de julio. Hermosa. Hermosa, está lloviendo, les cuento, está lloviendo fresquito, como si fuera aguanieve. Así que nada, ahí estamos en invierno, así que es lo que nos toca. ¿Esto es al invierno? Bueno. Un poco medio veranito. No está tan frío. Bueno. Un invierno del siglo XXI. Claro, una sí, nueva exacto. versión. Sí. Claro. Cerremos ahí. Efectivamente. Bien, bueno, hoy este programa es en recordatorio también a Nelly Tachi, madre de Plaza de Mayo, que falleció en estos días del mes de julio. Bueno, y ahora vamos a arrancar recordando el legado. Vamos a recordar el legado de Alfredo Moffat. Bien, fundador de la Escuela de Psicología Social Argentina y autor del libro Psicoterapia del Oprimido. Falleció a los 89 años el gran Alfredo Moffat. Bueno, Alfredo Moffat, además de haber sido un psicodramalista, fue también arquitecto argentino, fundador de la Escuela de Psicología Social Argentina. Fue conocido como uno de los discípulos predilectos de Enrique Pichón Riviere. Discípulo y continuador también de la obra de Enrique Pichón, bueno, lo acabo de decir, perdón, y creador de un modelo terapéutico de asistencia destinado a los sectores populares. Fue pionero de experiencias autogestivas en los hospicios como La Peña Carlos Gardel y la cooperativa desde donde se empezó a gestionar lo que hoy conocemos como la radio La Colifata. Dedicó su vida a los pobres y a los locos. La psicología social de Alfredo Moffat es una escuela de psicoterapia existencial, popular y comunitaria, que promueve la creación de experiencias autogestivas, como suele decir, sin plata y sin permiso, donde el dispositivo de intervención son los llamados grupos operativos. Bien, entre los libros que escribió como ensayista están Estrategias para sobrevivir en Buenos Aires, Psicoterapia del oprimido, En caso de angustia, Rompa la tapa, y Terapia de crisis, la emergencia psicológica. Él participó en tragedias colectivas como la de la disco de República de Cromañón, el incendio del supermercado paraguayo Icuá Bolaños en 2004, ambas situaciones, y en la tragedia de Once en 2012. Con la recuperación de la democracia, fundó la Escuela Nacional de Psicología Social en el barrio de Once, donde actualmente sigue formando psicólogos sociales, así como la Mutual de Ayuda Psicológica El Bancadero. Psicoterapia del oprimido, que fue el primer libro que les mencionamos, ahí se proponía una psicoterapia descolonizada,
que elabore sus modelos teóricos resolviendo la problemática real y concreta del país. Entre otras ideas, proponía que en vez de mirar como sirvientes dependientes a Europa y al imperialismo yanqui, miremos al interior de nuestra tierra y junto con nuestro pueblo comencemos a invertir la perspectiva. Frantz Fanon demostró que esto es posible y que desde el 17 de octubre de 1945 el pueblo, a través del movimiento peronista, comenzó esta tarea. Esa es una de sus teorías, ¿no? Esa es una de esas, sí, de sus teorías. Tras años de dictadura, volvió al Hospital Borda y creó la cooperativa donde en uno de sus talleres nació la Radio Colifata que mencionamos anteriormente, reconocida mundialmente como la primera radio del mundo realizada por pacientes psiquiátricos y desde el interior del hospital. Otras de las experiencias autogestivas que fundó a lo largo de su vida fueron Banca Pibes, para asistir a los chicos y chicas de la calle, y Las Ollitas, una red de ollas populares y trabajo con las niñeces en asentamientos de la localidad de La Matanza. Alfredo Moffat fue a la vez portavoz de quienes sufrieron las perversidades del poder y la sistemática violación de los derechos humanos. Y esto lo llevó a estar siempre del lado de los excluidos y las excluidas, a los que llamó desaparecidos sociales. Los locos, los chicos de la calle, los lincheras, las prostitutas, la comunidad trans, los pibes y pibas de las villas miseria. Los marginados a los que la sociedad prefirió olvidar. Su obra es un alegato vivo a la esperanza y un fomento permanente a la idea de que no existen las salidas individuales, sino que toda salvación es colectiva. Una de las frases que él acuñó es esta: la salida es colectiva siempre en este mundo injusto y desigual. Ninguna persona se salva sola. Lo único que le da sentido a la vida es el proyecto a futuro con otros y otras y otras. Bien, hay una página porque se está impulsando la ley Moffat, y hay una página de Change.org que es impulsar el proyecto de ley Alfredo Moffat a profesionales de la salud mental. Quienes quieran pueden firmar en ella. Y contame ahora, vamos a ir al otro, vamos a cruzar el Atlántico un poquito. ¿Volvimos al medioevo? Bueno, en el Estado español, no sé qué dice nuestra invitada. Pues la cosa está picante, ¿no? Yo soy española, soy Ana Noguera, pero como ya estoy de este lado del océano, me voy a permitir usar algunos términos porque la verdad que la gallega porteña está al palo. Es complicado. Recién con Daniel lo estábamos hablando. Evidentemente a nivel mundial hay un movimiento orquestado de no sé si nuevo fascismo, ultraderecha, pero sí que en España ha llegado y se está cebando en todo, evidentemente. Va a ir a por la sanidad, va a ir a por la educación, va a ir a por las leyes contra el aborto, en fin, todo lo que puedan van a ir, y por supuesto van a ir en contra de la cultura, que saben que es lo que nos hace poderosos, poderosas y poderoses. Y sí, lamentablemente una semana, yo aterricé el jueves, la semana pasada se han estado cancelando de una manera alucinante y asombrosa, y la verdad que muy preocupante, en varias partes del país, espectáculos teatrales. Entonces es censura. Es censura, es tal censura, cual. Es censura. Completamente. Y no sé, la gente, mis papás, la gente más grande, piensa que esto era algo que ya se había olvidado. El otro día Marisa Paredes también estaba hablando en un meeting y decía que no iba a ocurrir más. Que no iba a ocurrir más. Pensábamos que esto se había superado a nivel como sociedad. Uh-huh. Y no, lo cual a mí me hace pensar que uno no puede olvidarse nunca de que la lucha es colectiva y que además hay que continuarla. Es un legado que debe pasar de unos a otros siempre. Se debe sostener, no podemos dar nada por hecho. Claro, bueno, el pasado 28 de mayo fue cuando empezó toda esta seguidilla de situaciones en varias autonomías. Sí, el año pasado hubo un caso muy flagrante y que también tuvo mucha repercusión con un dramaturgo estupendo y colega que se llama Paco Becerra.
Y ahí ya, evidentemente, la comunidad teatral y del gremio creador dijimos, bueno, ¿qué está pasando, no? Y fue bastante... nuestra respuesta fue grande, pero fue bastante tibia a otros niveles. Esto ya ha sido de una manera en donde o nos posicionamos todos, y todes, pero no solamente los que somos creadores, ¿no? Siempre digo, esto tiene que ver con todos porque sin cultura no hay democracia, y eso es así. Claro, la batalla cultural se da a partir de todas esas expresiones y todos esos espacios para el pueblo. Totalmente, esto es para todos y creo que es como nuestro trabajo el defenderlo desde todos los ámbitos. Exacto, desde todos los ámbitos. Totalmente. ¿Qué es lo que más se está atacando? ¿Qué tipo de contenidos? Mira, se han atacado contenidos que tenían que... Bueno, en la película de Lightyear, porque había un beso entre dos mujeres... La sacaron una obra en Baleares, me parece, sobre trastornos alimenticios. Sacaron la villana de Getafe, de Lope de Vega. Sacaron una de Alberto Conejero sobre un maestro de la República. Maestro republicano. Sí, del maestro republicano. Y otra más... Antonio Benaiges, sí. Sí, y otra más que ahora mismo no caigo, pero... sí, Orlando, de Virginia Woolf, sí. También, que habla de un hombre o mujer. Nada, es una ola moralizante. Una ola moralizante que parece que entre comillas, en fin, gruesas. Entre comillas, sí, con sus comillas, la de ellos, que creen que no, y no les está temblando el pulso. O sea, eso es una cosa que es así. Bien, bueno, vamos a decir... Vamos a presentar a nuestra invitada, por favor. Sí. Y les damos el teléfono para que nos dejen mensajes, es el 11-6516-4446. ¿Y a quién estamos entrevistando? Es a Ana Noguera, autora del libro Las de la Trinchera. Así es. ¿Sí? Actriz y creadora madrileña, licenciada en arte dramático por la Escuela de Cristina Rota, se formó con varios maestros españoles, argentinos, ingleses y norteamericanos, como Fernando Piernas, William King, Vicente Fuentes, Greg Hicks, decime si me olvida alguno. No. Susan Batson, sí. Marcelo Savignone, Claudio Tolcachir y Miguel del Arco. Y también participó en varias películas y series de televisión. Ana, bienvenida ahora sí oficialmente a nuestro programa Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Muchísimas gracias, Gladys, muchísimas gracias, Nadia, de verdad es un gustazo. Bueno, muchísimas gracias desde acá, por favor, a Adriana Fernández, porque, la relación tanto con Adriana como con Inés García Holgado desde el principio fue súper importante para el proyecto, así que yo feliz de estar con vosotres, para hablar de las de la trinchera. Sí, estamos ahí en eso queremos saber cómo arranca esto, desde dónde esto sale. En realidad esto arrancó en la pandemia, fue creo que algo que nos golpeó a nivel mundial a todos y una vez más la creación y la creatividad demostró que sana, que cura y que hace que las situaciones se lleven mejor, cualquier que sea la situación. Comencé a escribir de manera bastante como un desahogo, pero siempre había estado en mi cabeza el dejar un testimonio escrito de la compañía que cofundé junto a varias actrices españolas que vivimos durante mitad de los años 2005 a 2015 más o menos, una de ellas desde los 90, en Buenos Aires, en la Argentina, que compartimos mucho tiempo, que formamos una compañía que se llamó Trinchera Teatral y que hicimos 3 espectáculos llamados Trilogía Republicana, que hablaban de la memoria histórica, de la lucha de la mujer y del exilio. 3 espectáculos: Granos de uva en el paladar, Pinedas tejen lirios y Auroras. Bueno. Y esa temática que realmente acá sentimos que podíamos hablar, es muy fuerte, ¿no? Porque nosotras siempre hablamos y decimos que la Argentina nos enseñó lo que es la militancia. De alguna manera todas veníamos por nuestras historias. Yo por parte materna tengo un bisabuelo y un abuelo que lucharon en el Frente Republicano y veníamos con historias, ¿no? Pero éramos mujeres nacidas en democracia española con una historia de silencio y de lastre de silencio. Entonces había mucho cortocircuito en todo eso. Aterrizamos acá y acá este país nos enseñó lo que es la militancia y lo que es la memoria y lo importante que es para sanar y para hacer justicia. Eso es así y creo que este libro también es un homenaje a este país y a esta ciudad
por todo eso que nos dio, por todo eso que nos enseñó y por todo el lugar que nos dio para poder contar esta historia que creo que necesitaba de esa distancia y de esa perspectiva. Sí, necesitaba esos casi 12.000 kilómetros de distancia para hablar de quién sos, de dónde vienes, hacia dónde y qué quieres construir, ¿no? Había algo así. Y bueno, está plagado de evidentemente todo eso, está plagado de anécdotas, está plagado de giras, de todo lo que nos sucedió acá, en todos los teatros que nos abrieron las puertas acá, desde el Centro Cultural de la Cooperación, que ahora hablábamos contigo, el Pairó, el Teatro El Extranjero también, todos los lugares el Margarita Xirgu, el Cervantes, bueno, todos los lugares que nos abrieron los brazos y las puertas de una manera increíble, todos los espectadores y espectadoras que realmente se conmovían con nuestras historias, que sentían que había una hermandad y una analogía increíble que también está en ese libro, ¿no? de las historias que nos hermanan como países. Y bueno, y el legado de una compañía de mujeres también, ¿no? De mujeres españolas, de migrantes, porque fuimos migrantes durante una época de nuestra vida, creadoras. Y algunos tips que quiero decir yo que son como algunos consejitos, ¿no? Tampoco quiero sobre realmente, bueno, la gente que quiera comenzar a hacer teatro, su carrera actoral, actriz, actor, creador, dramaturgo, director, directora, escenógrafo, lo que quieran, que se puede, que hay que remarla un montón, palabra que esa ya la acuñado y la digo en España. La aprendiste acá, La aprendí seguro. la aprendí acá. Y en España, no, hay que remarla. No, Ana, ¿pero qué remarla? Bueno, un momento. Remarla. Mucho. Ana, Mucho. primero empezaste Sí. con el libro. Sí, empecé con el libro y el libro fue poco a poco armándose y nada, pensé, bueno, quiero que esta historia quiero que esta historia se cuente, ya llamé a las compañeras, cada una tenemos vidas diferentes y geográficamente en España estamos en sitios distintos, pero les dije, chicas, siento que quiero que esto quede. Siento que quiero que los hijos de ustedes lean lo que hicimos. Siento que los actores y actrices y creadores que quieran sepan que se puede hacer. Quiero que sea un homenaje a la Argentina y a Buenos Aires y a todo lo que nos bancó todo este tiempo. Y creo que también es un homenaje al legado de toda la gente que luchó para que los derechos que hoy podemos disfrutar y que hoy podemos tener existan. O sea que creo que es un mix, es un diario de viaje en el que puedes encontrar todas esas cosas. Bueno, Daniel. Entre los temas de la trilogía republicana me llamó la atención que aparecían referencias a las niñas y niños que quedaron fuera de España porque sus padres los enviaron para ponerlos a salvo de la guerra. ¿Qué gravitación tuvo ese tema para ustedes? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo vivió el público? Pues fue mira, esa fue la última obra que nosotras hicimos, la tercera pieza que cerraba la trilogía republicana, que se llama Auroras, porque durante los bombardeos de la guerra civil se vislumbraron auroras. Y a la vez el término aurora como amanecer, ¿no? Como nueva oportunidad de vida. Todos los procesos creativos que atravesamos con las obras, que evidentemente como eran basadas en hechos reales todas, eran bastante movilizantes. Tuvimos que hacer un acopio muy grande de muchísima información del Winnipeg, de los barcos que salieron, de los centros, de los campos de concentración en Francia, de todas las historias que están, ¿no? Y fue muy... Evidentemente la mirada de los niños, y ahí tengo que hacer como poner ahí en valor siempre, ¿no? Pero a las dos directoras, a Susana Hornos y a Zaida Rico, co-creadoras, co-directoras y co-dramaturgas de los espectáculos, porque esa visión, como ahora podemos ver, ¿no? Cuando uno ve las historias, por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Lo que pasa en la frontera de México con Estados Unidos, ¿no? El niño, la niña, tiene algo de cómo enfrenta esa situación que a nosotras creativamente nos ayudaba más a poder contarlo, ¿no? Nos ayudaba más a poder decir, bueno, nos estamos metiendo en un lugar que es muy complicado, porque esos exilios primero han quedado, por lo menos desde el lado español, muy en el olvido, y eso es una cosa que es muy triste.
Y cuando estrenamos acá en el Margarita Xirgu en septiembre de 2015, una de las funciones contamos con muchos de los niños de la guerra que están acá. Así que fue mira, se me pone la piel de gallina. Fue increíble porque es como cuando vinieron los querellantes, ¿no? Yo siempre digo que un actor o una actriz para mí somos un canal de una historia que se quiere contar y que se tiene que contar. Y eran sus realidades las que estábamos poniendo sobre el escenario, así que fue muy movilizador en ese aspecto también, esa tercera pieza, sí. Nos hubiera encantado, por ejemplo, ir a México también, ¿no? Que fue un sitio que recibió también a muchísimos españoles y españolas. Pero bueno, no pudo ser, o sea que... Pero fue muy movilizador, sí. Las 3 funciones eran muy movilizadoras, pero es verdad que esta tenía eso, ese pozo de cuando la vida se trunca de una manera tan precoz en las vidas de los seres humanos y cómo de ahí armar, ¿no? Y desde qué lugar, ¿no? Había una escena que nosotros estábamos jugando, ¿no? Y desde ahí como actrices era como en esta situación, sí, estábamos jugando. Y luego lo ves en los noticieros y el niño sabe que pasa algo, pero realmente no sabe y sigue en su dinámica de juego, ¿verdad? Sí. Muy bueno porque no solo lo sacan a la luz, sino que evita que quede en el olvido. Primero hay que sacarlo a la luz, ¿no? Claro. Primero digamos que esto pasó, que esto existió, esto sucedió. Y después sostener para que no se pierda, ¿no? Para que no se pierda, totalmente, sí. Y en ese sentido también, como acá tuvimos tanto, bueno, no sé si decir la palabra éxito, pero es verdad, ¿no? Tanta acogida, tan lindo. Ahí también se nos ocurrió. Y porque pusieron en palabras eso que esos niños no pudieron decir. Claro. Y acá, no sé, calculo que es también por la sensibilidad que ustedes tienen con todos estos temas. Insisto, ¿no? El tema de la memoria, lo hablaba con una de las compañeras siempre, es algo que en mi país, que en España, está muy pendiente todavía. Está muy pendiente entre nosotros, está muy pendiente entre los Cuesta adultos hablarlo que entre podamos hablar, entre ustedes claro. mismos. Yo porque tuve la suerte que el libro está dedicado a mi abuelo, entre otras personas, que mi abuelo no hubo un día que yo no compartí con él que no me habló de la guerra, o sea, era una suerte de mantra, y yo calculo que me habló más a mí que a sus propias hijas, a mi madre y a mis tías. Era, de alguna manera creo que yo era depositaria de decir, lo digo hoy, no mucho tiempo después, mi abuelo ya falleció, ¿no? Y con este trabajo hecho, de decir, esto no se puede olvidar, esto no se debe olvidar, esto es un legado que... Y creo que el libro al final es un broche a un proyecto y a una época de nuestras vidas muy hermosa, y un legado que queda para quien quiera saber, y cómo el arte siempre, da igual la disciplina que sea, ¿no? La danza, la pintura, la música, el teatro, el cine, ¿no? Sí. Es contenedor y vehículo de todas estas cosas que algunos se empeñan en que se olviden, ¿no? Y que queden bajo la alfombra de nuevo. Totalmente. Bueno, Ana, el jueves 13 de julio vas a jueves presentar el libro, y ¿qué vamos a encontrar? Pues el jueves voy a presentar el libro. La verdad que estoy súper nerviosa, pero estoy chocha, como dicen acá. Bueno, es algo que imaginé hace un año cuando publiqué el libro y dije, tengo que llevarlo a Argentina, es así. Bueno, pues la verdad que quiero que sea lo primero una reunión de amigos, amigas, gente, sobre todo gente conocida y que esté interesada en esto. Voy a hacer una pequeña presentación porque hay gente que, bueno, como esto pasó hace tiempo, lamentablemente hay gente que ya no está con nosotros. Pero quiero hacer una pequeña presentación de quienes fuimos nosotras, y ahí va a estar Adri, va a estar leyendo, porque aparte hay una cosa muy linda. Yo no quería un prólogo al uso en el libro, quería contar con mujeres, además, que me pudieran ofrecer diferentes miradas sobre nosotras, nuestra historia y lo que les pasó cuando nos vio, ¿no? Y hablé tanto con Inés como con Adri, y la verdad que se coparon un montón y me regalaron sus miradas y experiencias personales, ¿no? Que son muy... Bueno, son en las que están basadas las funciones, ¿no? Y luego una amiga mía y estupenda actriz y cantante que lleva 15 años acá en la capital, española también, mi amiga Pepa Luna, va a leer uno de
capítulos del libro, que justo es la vez que yo debuté en un escenario argentino, que fue en el extranjero también. Nada, como una suerte de encadenamiento de cosas, ¿no? Que como el lugar, la efeméride, todo ahí. Y bueno, y al final pondré un videito también, porque es verdad que caminando ahora de vuelta a las calles porteñas, me faltan mis compañeras, están todas en España, pero están en espíritu conmigo y me han grabado unos videitos muy lindos para acompañarnos en esa noche que calculo va a ser muy emocional. Yo voy a intentar hablar y bueno, y eso. Mira, que tenemos acá una llamada telefónica. Sí. Que te quieren saludar. Adriana. Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Hola Ana. Hola Adri, ¿Cómo estás? querida, bien, echándote de menos, pero bueno, ya nos vamos a juntar. Bienvenida. Gracias. La verdad que hace rato que esperábamos esta visita tuya a Buenos Aires y la presentación de tu libro. Sí, Así estoy que bueno. muy emocionada. Muchísimas gracias, Adri. Vos sabés mejor que nadie lo que significó Granos de Uva, las funciones, la compañía, este libro, todo. La verdad que gracias. Yo tengo que agradecerte a vos, tengo que agradecer a esas obras maravillosas que interpretaron. Recuerdo con mucha emoción la historia de Miguel, de Granos de Uva, en el Miguel. Paladar. Sí. Eran 3 historias, ¿no? Sí, Si mal no recuerdo. Sí. Y bueno, la historia de Miguel fue algo que me conmocionó porque era ver la historia de mi abuelo. Claro. Era ver la historia de mi abuelo y volví, o sea, esa obra la vi 2 veces porque llevé a una de mis hijas y terminamos llorando porque realmente me estaba representando esa historia que me costó tanto verbalizar porque no la sabía y la tenía ahí, ¿no? Claro. Adelante de mis ojos. Claro. Así que recuerdo, creo que fue hace 10 años y están muy presentes en mí. Sí. Así que bueno, quería agradecerte y nos vamos a ver el jueves en la presentación entonces de tu libro. Sí, ahí nos vamos a ver, Adri, por supuesto, sí. Bueno, Ana, Adri, te quería saludar, desearte lo mejor, muchas agradecerte gracias. Que estás recién llegadita y pudiste venir al programa a compartirlo con Nadia, con Gladys y Daniel. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Adri, y bueno, de verdad. Sí. Salud y República, nos estaremos viendo el jueves. Perfecto, gracias, Adri. Te mando un abrazo enorme. Abrazo para todos. Bien, el jueves entonces vamos a ir diciendo de dónde va a ser esto. Se va a presentar el libro Las de la Trinchera en el Teatro El Extranjero, que queda en Valentín Gómez, 3378, Barrio Abasto, publicado por el Grupo Editorial Círculo Rojo. Este libro se presentó en la Feria del Libro de Madrid y en la Sala Mirador de la misma ciudad, así también como en Alicante. Eso es. Y bueno, y esta presentación en Buenos Aires, este 13 de julio a las 20 horas, va a contar con la presencia de quien habló recién y saludó, Adriana Fernández, presidenta del RMH, e Inés García Holgado, ambas querellantes contra los crímenes de franquismo, y de Pepa Luna, como dijiste. Pepa Luna, mi amiga y compañera, fragmentos. que le hará así un trocito del libro también, como para abrir boca y para que la gente conozca un poquito más de esta historia. Sí, yo estaba leyendo así el resumen de las 3 obras. Sí. Pinedas tejen lirios. Sí, Pinedas tejen lirios fue la segunda pieza. Tomamos como personaje central, a Mariana Pineda, Mariana Pineda real, que fue ejecutada por Fernando VII porque bordó la bandera que ponía libertad. Y entonces las directoras, Susana y Seiya, pensaron cuáles son las Marianas del mundo, ¿no? ¿Cuáles son esas mujeres y qué legado de lucha
hasta el día de hoy están veía un cuadrito de Gede ahí en la cocinita, están dejando, ¿no? Y la verdad que ese fue el lugar desde el cual empezó a pivotar esa segunda pieza. Pasaba por Mariana, pasaba por una Mariana argentina también, que ahí también tuvimos tuvimos mucho que estudiar de todo lo que sucedió acá. Había una Mariana mexicana en Ciudad Juárez y una Mariana de cualquier historia de violencia de género actual. O sea que también esa historia, yo recuerdo que a mí esa segunda pieza, la verdad que me costó mucho, porque era realmente, necesitaba de mucha energía y de saber que realmente el mensaje era muy potente, lo que estábamos diciendo. Sí. Bueno, Ana, ¿te quedás con nosotros en el programa? Sí, claro, Buenísimo. Yo feliz. Muchísimas gracias por dejarme ratito, por favor, de genial. Bueno, perdón, antes de cerrar esta charla con Ana, quien se va a quedar con nosotros, tenemos que decirles a nuestros oyentes que la presentación del libro va a ser entrada gratuita. Sí. Así que quien quiera acercarse el jueves 13 a las 20 horas al Teatro El Extranjero es bienvenido, bienvenida. Tiene que confirmar por vía mail, ¿no es cierto? Sí, tiene que confirmar por vía mail. Voy a decir el mail. Sí. Dale, prensa@marisolcambre.com.ar. Ahí escribís, confirmás que querés ir y te van a responder y... Listo, los esperamos el jueves, 13 de julio, 20 horas. Gracias. No, por favor. Bueno, señor operador, nos vamos a ir a un tema musical, ¿puede ser? Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela. Aunque me tiren el puente y también la pasarela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. 10.000 veces que lo tiran, 10.000 veces que lo haremos. 10.000 veces que lo tiran, 10.000 veces que lo haremos. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir... Cuando él se despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Es la mítica y lúcida frase del escritor guatemalteco Augusto Monterroso. Todavía estaban y están aquí, porque en realidad nunca se fueron. Desde el 18 de julio de 1936, con el golpe de Estado que acabó con el gobierno democrático de la Segunda República, iniciaron su andadura a sangre y fuego. Al final de la guerra comenzarían los 40 años de dictadura y tras la muerte en el hospital del dictador, en el año 75, dio sus primeros pasos esa
frágil democracia, con la modélica transición que nos quisieron vender y que no fue tal. Alianza Popular primero, con ministros de Franco que terminaron siendo parlamentarios, diputados y ministros de aquellos primeros gobiernos democráticos. Alianza Popular y el actual Partido Popular, herederos del poder social, económico, eclesiástico y político del franquismo. Ese franquismo sociológico que nunca se fue, que siempre estuvo aquí, en el aparato judicial, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en las Fuerzas Armadas. Y luego, al calor del auge de la extrema derecha en todo el planeta y también en el continente europeo, aparecieron ellos, también con genes franquistas y fascistas, que comenzaron agitando con sus ideas y luego públicamente, y luego entraron primero en el Parlamento Autonómico de Andalucía, y en estas últimas, después de otras entradas en distintas instituciones, a través de elecciones, pues concluyeron el pasado 28 de mayo en las últimas elecciones municipales en España, logrando entrar en municipalidades y también en gobiernos autonómicos de la mano no solamente de los miles de votantes que les apoyaron en las urnas, sino también del Partido Popular, que les ha necesitado para poder gobernar en muchos sitios. Y con su llegada y su entrada de estas dos formas de fuerzas de derecha, tanto el Partido Popular como esta extrema derecha, como es Vox, políticas claramente conservadoras, restrictivas y atentando contra los derechos de las personas en múltiples ámbitos. Del 28 de mayo hasta ahora, cuando apenas faltan 2 semanas y ya estamos en campaña electoral para las próximas elecciones generales del 23 de julio, 6 obras de teatro han sido canceladas o censuradas en un abanico que va desde Virginia Woolf hasta Lope de Vega, pasando por la historia de Antonio Benaiges, ese maestro republicano fusilado que quería llevar a sus alumnos de secano a conocer el mar. También han sido canceladas o censuradas películas y actuaciones musicales. Las concejalías en las municipalidades, ayuntamientos de igualdad han sido reemplazadas por concejalías de familia. Amenazan con, si entran en la Moncloa, tanto el Partido Popular, junto con el apoyo de Vox, con acabar con las leyes que defienden los derechos a la identidad sexual de las personas, como la ley trans aprobada por el gobierno de coalición actual. El futuro se presenta muy negro, sin hablar de lo que tiene que ver con la memoria histórica, para la cual, por supuesto, ya han anunciado que no solamente derogarán la actual ley de memoria histórica y democrática, sino que también no habrá ningún recurso para continuar, por ejemplo, con las exhumaciones en las fosas comunes, ni la política de memoria y reparación que se lleva adelante desde hace varios años. En relación con el negacionismo del cambio climático, que es una de sus banderas, y también todo lo que tenga que ver con poderes económicos mezclados con la ecología, el expolio económico y político, un simple caso, gobernando el Partido Popular, el Parque Nacional de Doñana, último rincón verde de Europa, y sus acuíferos ilegales que desde hace años consiente y permite el Partido Popular gobernante en Andalucía. Podríamos seguir dando ejemplos de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder en el caso de que no se frene su entrada en el Palacio de la Moncloa y no gobiernen en España, tanto el Partido Popular como con los de Vox, que serían su apoyo para conseguir esa ansiada mayoría parlamentaria. Ante los ataques a la cultura, las restricciones, la censura, que recuerdan tanto otros tiempos, ya hemos comenzado a ver, los que ya tenemos años, ese logo de la máscara griega del teatro tapada su boca con una cruz roja, y también los manifiestos de actores, actrices, directores de cine, de teatro, dramaturgos, hablando de la situación extrema a la que nos conduce este pisoteo a la libertad de expresión, que tanto recuerda a otros tiempos, ese stop a la censura que se ha empezado a convertir en algo repetido y constante. El camino, evidentemente, es cerrarles el paso, reventar las urnas de votos en los que se exprese el deseo a continuar con las libertades, con los derechos sociales, defender lo público y movilizar a los votantes, a los hombres y mujeres que hagan que se vuelva
a mencionar, como se está haciendo en los últimos tiempos, esa antigua consigna de no pasarán, de stop al fascismo, porque nunca se fueron, porque estaban siempre aquí, y detenerlos es el objetivo en estas próximas elecciones. Bien, en los últimos días, a raíz de los pactos entre Partido Popular y Vox, la campaña está girando, como decimos, en torno a un debate inaudito, el de si existe o no la violencia de género, una cuestión que parecía ya indiscutible. Recordemos que la ley contra la violencia de género fue aprobada por unanimidad en nuestro país hace 20 años, una ley que, por cierto, fue pionera en Europa. Hoy son ya 45 los países que han firmado el Convenio de Estambul, que, recordemos, reconoce que la violencia contra la mujer es estructural y que está basada en el género. Sin embargo, estos días estamos oyendo discursos negacionistas como el del número 2 de Vox en Valencia, José María Llanos. La violencia de género no existe, la violencia machista no existe. O el del... Bueno, acabamos de escuchar a la escritora y periodista Susana Falcón, quien nos compartió esta reflexión sobre los avances negacionistas y las censuras en la cultura popular por parte de la extrema derecha, que es Vox y Partido Popular. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio de La Pasionaria, para después pasar a escuchar a Daniel Campione con su columna, y después vamos a hacer una breve transmisión de otro audio que nos envió Soledad Luque Delgado para compartirnos una historia muy importante. Después les conversamos de qué se trata. Cuando él se despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Es la mítica y lúcida frase del escritor guatemalteco. Irene tiene 70 años, los mismos que ha estado separada de su familia de origen. Hace unos días nos sorprendió con una maravillosa noticia, y es que había encontrado algunos familiares biológicos y había podido componer su historia de vida. Nuestra compañera se enteró con 15 años, a lo bruto, sin anestesia alguna, sin mediación profesional, que ella no era la hija biológica de las personas que la habían criado, ¿no? con los que había convivido durante tantos años. Y fue de adulta ya cuando empezó su búsqueda. Y hablo y estoy siempre haciendo referencia a Irene como la protagonista de su propia búsqueda. Ella buscó, ella encontró. Y esto es así de triste, porque independientemente de la alegría que nos produce siempre un reencuentro, y más cuando lo hemos estado viviendo de cerca, como es el caso, no deja de entristecernos que esa búsqueda haya sido protagonizada y resuelta por la propia víctima. Es decir, nos hubiera gustado, hubiera sido lo justo, lo propio, lo decente en un Estado democrático, que hubiera sido el Estado y sus instituciones las que hubieran realizado esa búsqueda, las que hubieran ayudado a Irene y a otras víctimas a encontrar lo que han estado durante décadas buscando, su familia biológica. No ha sido así, no es así. Esperemos que en un futuro sí sea así y sea el propio Estado el que se haga cargo responsablemente de esas búsquedas. Tenemos el ejemplo en Argentina, tenemos a la CONADI, tenemos a la Fiscalía, tenemos el Banco de Datos Genéticos. Bueno, estábamos escuchando a Soledad Luque Delgado de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, que nos está compartiendo su columna titulada Irene,
una historia de búsqueda de los orígenes biológicos sin apoyo de las instituciones estatales. Bueno, vamos ahora a escuchar a Daniel Campione con su columna, pero escuchemos de tu artística. ¿Escuchamos la artística? Por supuesto, bueno, y después te escuchamos. Escuchemos la artística. El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. La columna de hoy la hemos titulado Pasionaria, un mito del siglo XX. Dolores Ibárruri, o Ibarruri, como solemos decir acá en Argentina, no sé por qué razón, conocida como Pasionaria, fue un símbolo sobresaliente de la lucha antifascista en España. En gran parte a partir de su talento, sobre todo como oradora, y de un carisma que hacía irresistible su prédica, que le daba un efecto muy particular a sus palabras y a sus escritos también. Su figura se hizo famosa en todo el mundo durante la Guerra de España, difundida por la prensa pro-republicana en general y por el vasto aparato de propaganda del Internacional Comunista en particular. Pasionaria era no la máxima conductora todavía, pero la figura de mayor repercusión del Partido Comunista de España durante la guerra y después, partido que había pasado en muy poco tiempo de ser una pequeña fuerza con representación solo en algunas zonas de España a ser, después de la victoria del Frente Popular y muy en particular después del golpe franquista, un partido de masas. ¿Quién era Pasionaria? Ella nació en 1895 en el País Vasco, en la provincia de Vizcaya, en una pequeña población llamada Gallarta, y murió en 1989 en Madrid. Una larga vida plagada de alternativas y que la llevó a vivir en diversos países. Tuvo una infancia y juventud muy dura en una familia de mineros, vio frustrada su aspiración a ser maestra, llegó a instancias preparatorias para estudiar, pero no pudo hacerlo, y eso la condujo a destinos laborales tradicionales para las mujeres en la época. Talleres de costura, el servicio doméstico, y a los 20 años se casó con un minero militante del socialismo, Julián Ruiz. Leyó los libros que él tenía, se afilió al Partido Socialista Obrero Español, y tanto ella como su marido, ella ya escribía en la prensa socialista, en 1921 participaron de la fundación del Partido Comunista, de la escisión del Partido Socialista que dio lugar al PC español, como es la historia en común de la mayoría de los partidos de ese tipo en el mundo. ¿De dónde salió el seudónimo Pasionaria? Lo creó ella misma por una razón aparentemente fortuita. Escribió un artículo durante Semana Santa y se le ocurrió, quizás con una ironía anticlerical, firmar Pasionaria. De allí quedó y lo utilizó no toda su vida. Firmó sus artículos así hasta 1939. Derrotada la República en la guerra, volvió a firmar, con alguna excepción muy aislada, Dolores Ibárruri. Una cuestión quizás significativa en cuanto a las identidades. Su hogar era pobre, hablando de la época de casada, y esto tuvo mucho que ver con que de los 6 hijos que tuvo, solo 2 sobrevivieron. Fueron Rubén y Amaya. Al nombrarlo a Rubén, no se puede dejar de referenciar que murió en el Ejército Rojo a los comienzos del cerco de Stalingrado. Fue quizás el mayor dolor de la vida de Dolores, que según sus propias palabras no logró nunca superarlo del todo, pese al paso de los años y las décadas. Pero volvamos un poco hacia atrás. En 1930 pasó a integrar la dirección partidaria y en 1931 se afirmó como periodista ya a nivel nacional, participando de la redacción de Mundo Obrero, el histórico periódico comunista. Un tema en el que también ingresó bastante tempranamente
fue en la lucha de las mujeres. Integró el Comité Español de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, pero con una particularidad que compartía con otras mujeres de izquierda. Daniel, perdón, sí. ¿Podemos escucharla? ¿Cómo no? A Dolores. Dale. En un infierno de terror fascista, ahoguen en sangre las libertades populares, dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho, dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha hasta abatir el enemigo. Pueblo de España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales mafiosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. ¡Vivan las bravas milicias populares! Impactante. Totalmente. Su voz, su forma de hablar, sí, sus sí. énfasis y algunas de sus consignas pasaron a la historia e inclusive al sentido común popular de muchos países. El famoso no pasarán, por supuesto, pero también el mejor vivir de pie que morir arrodillado. Que morir arrodillado, que morir de rodillas. Y otro un poco menos conocido, pero también muy significativo, que decía que era preferible ser viuda de un héroe que mujer de un cobarde. Bien. Y quisiera cerrar con un fragmento de ella haciendo un poco balance de su vida en su último libro de memorias, Me faltaba España. Igual la próxima vez seguiremos con Pasionaria. Dice ella, escribe ella, pensé en ser religiosa y abandoné la fe. Quise ser maestra de niños y fui propagandista revolucionaria. Soñé en la felicidad y la vida me golpeó con dureza, en lo más íntimo, lo más entrañable. Creí en la victoria y sufrí con mi pueblo terribles derrotas. Esto lo escribía ya sobre los 90 años, 5 años antes de su muerte. Lucidez impecable. Sí, sin duda. Bueno, nos están corriendo los minutos, así que hoy nos vamos a despedir ya. Estuvimos aquí Gladys Avellaneda, quien les habla, Nadia Mallorquín, Daniel Campione colaborando con nosotras y Ana Noguera, nuestra invitada, contentas de que hayas estado acá. Nos vemos el jueves. Sí, gracias. Bien, columnistas Adriana Fernández, Daniel Campione, la triada de las pedagogías, columnistas y corresponsales al otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca y Soledad Luque Delgado. En la operación, el mago Chino Román, aparte de Chino es mago ahora. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo sábado, que tengan una buena semana. Salud y República. Sin poder escapar, y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sorbio imperio caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad de amor. Habrá consecuencias, porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia.
desenterrarme para no verme más. Lo que se entierra crece, se hace más fuerte y te puede venir a buscar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un eslabio a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberado